Buenas tardes, Sandra. Estamos con Sandra Sánchez López, presidenta del grupo de coros y danzas Los Jarentinos de Jaraíz de la Vera, y vamos a hacer un poquito de historia sobre este grupo que mantiene y conserva el folclore no solamente en esta población, sino en toda la comarca. Pues buenas tardes, Luis. Efectivamente, creamos un grupo hace ya unos añitos y bueno, pregúntame lo que necesites, que aquí estoy para... ¿En qué año se formó el grupo? Pues mira, el grupo se formó en el año 2016. Nos juntamos varias personas que veníamos de otros grupos de hace años, de aquí de Jaraíz de la Vera, que ya con experiencia en el folclore, y bueno, nos unimos todos y formamos el grupo de coros y danza Los Jarentinos. Muy bien. Aparte de gente mayor, también tenéis una formación de gente joven, ¿no?, para bailar. Y cuéntame, ¿cuántos integrantes sois ahora entre mayores por un lado y jóvenes por otro? Pues mira, el grupo lo formamos en adultos, 45 personas. Tenemos el área de música y el área de baile, más o menos mitad y mitad. Y luego en el año 2019 formamos también un grupo de niños, 20 niños, y bueno, con una alegría y con un dinamismo que nos encanta. Son la alegría del grupo y bueno, y viajando también por muchas localidades con los niños. Muy bien, ¿y el repertorio que tenéis es amplio y todo de canciones extremeñas o metéis alguna canción de alguna otra región? Pues mira, el folclore que hacemos es extremeño en su totalidad, prácticamente. Tenemos alguna canción, pero vamos, una o dos canciones de Castilla-La Mancha, pero vamos, que prácticamente en su totalidad es extremeño. Y desde el 2016, ¿qué países habéis visitado? ¿En qué regiones de España habéis estado? Cuéntanos. Bueno, pues hemos estado en Madrid, hemos estado en Murcia, hemos estado en Portugal, países extranjeros, solo hemos salido a Portugal, porque claro, el desplazarnos a otros países, normalmente lo hacemos en fin de semana, por el tema del trabajo, somos 45 personas, pero claro, es complicado salir más lejos, porque mínimo 3 días, 4 días. Entonces, bueno, por el momento nos hemos quedado en Portugal, ya hemos recorrido de arriba abajo Portugal, y bueno, y siempre son intercambios. Igual que nosotros vamos, ellos vienen a un festival nuestro, normalmente. Y bueno, hemos estado en Castilla-La Mancha, y este verano viajamos a Coruña, y bueno, tenemos muchísimas actuaciones, tenemos un planning por delante, hacemos una media de 30 a 40 actuaciones anuales, para que te hagas una idea, o sea que no paramos. La mayoría centrada en el verano, ¿no? O la gran mayoría. Pues no, a lo largo del año. En verano hacemos muchas actuaciones, pero a lo largo del año son muchísimas las que tenemos. No hay una temporada más porque tenemos, aparte de lo que son actuaciones, festivales con baile, hacemos también rondas por los pueblos, hacemos los villancicos en Navidad, festivales de villancicos, cantamos bodas, que no solo se centra en actuaciones en escenario. Entonces a lo largo del año hacemos muchísimas, no solo para los ayuntamientos, también hacemos intercambios con otras localidades y bueno, pues así un poco, pero vamos, 30 o 40 actuaciones tenemos. ¿Y para este verano cómo andáis? ¿Qué sitios vais a visitar? Mira, así lo más cercano que tenemos es este fin de semana. El día 15 de junio nos vamos a Almendralejo, al Festival Bonifacio Gil, un festival que organiza la Federación Extremeña de Folclore, y vamos a estar con grupos de Mucha Solera, Tierra de Barros, de Almendralejo y Recordanzas de Monroy. Estamos encantados con este festival. El domingo nos vamos a Río Lobo, o sea que vendremos tarde y descansaremos poquito, pero nos iremos a Río Lobo con los niños. Hay un festival con 4 grupos de niños. A continuación, pues mira, el día 15, el día 16 de junio he dicho, bueno, pues tenemos el 6 de julio el Festival Nacional aquí en Jaraíz de la Vera. Tenemos el Festival Nacional que hacemos cada año y viene el grupo Amanecer de Villalonga de la Sagra. Es por intercambio y nosotros volveremos allí el día 10 de agosto. Iremos para allá el día 10 de agosto. Luego tenemos el 14 en Herbás, 14 de julio. El 30 de julio tenemos con los niños el festival aquí Ángela Capdeville, también de la Federación Extremeña de Folclore, que lo celebramos aquí en Jaraíz de la Vera, en el Polideportivo Municipal, y vienen también 4 grupos de niños. Luego tenemos el 4 de agosto Los Pueblos del Mundo,
donde el ayuntamiento da cabida a este festival. Bueno, el ayuntamiento nos ayuda en todo siempre, sin ellos no podríamos hacer muchas de las actuaciones que hacemos en Jaraíz de la Vera, y bueno, aprovechar y darles las gracias por toda la ayuda que nos prestan. ¿Y qué más? Bueno, es que luego en agosto, como te he dicho, el 10 de agosto en Villaluenga de la Sagra, y así te podría seguir contando un montón. Tenemos muchas más actuaciones. Nos acaba de salir esta misma tarde una en Val de las Casas para el día 13 de julio y nada, pues por ahí, con un montón y muy contentos, estamos muy contentos, no paramos. Nos divertimos, lo pasamos bien, conocemos gente nueva, folclore diferente, porque aunque sea extremeño, son diferentes bailes en otras localidades y diferentes trajes, y bueno, pues disfrutando de lo que es el folclore. Y al final formáis una gran familia, ¿no?, entre todos. Bueno, pues sí, la verdad es que nos llevamos todo fenomenal y, como digo, disfrutamos muchísimo. Al final son muchas horas las que pasamos, porque los ensayos son 2 días a la semana baile, 2 días a la semana música. Cuando hay actuación siempre hacemos ensayo conjunto y son muchas horas las que pasamos juntos, entonces al final el roce hace el cariño. Muy bien, ¿quieres añadir alguna cosa más? Pues no, dar las gracias a los organismos que nos ayudan, como son, ya digo, la Federación Extremeña de Folclore, Diputación de Cáceres, que también por un programa que tienen Guiartés, que también nos ayudan a los grupos folclóricos, y como no, a nuestro ayuntamiento. Repito que muchas gracias por todo. Así que nada, que siga esto, que duremos muchos años. Muchas gracias. Gracias a ti.